Ahí está, ¿no? Ya. Gracias, profe. Sí. Oiga, La profe, clase. tenemos toda la semana para enseñarle en la práctica, ¿verdad? ¿Todas las qué? Toda la semana, esta semana. Sí, tienen toda la semana para entregar los que faltan. Ok, Es que gracias. no se asusten, no se preocupen. Gracias, profe. La última clase nos quedamos viendo sockets de flujo bloqueantes en C. Empezamos viendo las bibliotecas que se iban a usar para el lenguaje C. Vimos las primitivas de las funciones que íbamos a ocupar. Vimos la función socket para crear un socket, la función bind para asociar el socket a un puerto local. Vimos la función listen, me parece, para abrir el puerto y empezar a escuchar conexiones entrantes. Vimos la función accept para recibir conexiones entrantes. Vimos la función write para escribir datos en el socket. ¿Sí la vimos? Sí, profesor. ¿Sí? Entonces vimos write, vimos send, vimos read, vimos receive, vimos shutdown, vimos close y vimos connect. ¿Sí es así? Sí, nos quedamos en send. ¿O faltó ver alguna? No, profesor, creo que era todo. ¿Sí, verdad? Y ya lo que faltaba era ver unos ejemplos, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Entonces No sé vamos Sí, a ver. si profe. vimos close, profesor. No recuerdo bien. Bueno, si no, ahorita lo vemos rápido, la función close. Aquí está. La función close es parte de la biblioteca UniSTD. ¿Dónde está la flecha? Aquí está. Es parte de la biblioteca UniSTD. ¿Por qué? Porque se utiliza no nada más para los sockets. En general sirve para cerrar descriptores de entrada y salida. Entonces, tú le pasas un parámetro, ese parámetro es el descriptor que quieres cerrar. ¿Y en qué consiste el proceso de cerrado? Pues va a finalizar ese proceso y además de que finalice ese proceso, lo tiene que desregistrar de la tabla de descriptores asociados a identificadores de aplicación. Ajá. Y ese proceso se tarda entre 15 y 25 segundos, depende del sistema operativo. Entonces, por eso es que por eso es que tenemos que activar cuando estamos usando un servidor, bueno, estamos creando un servidor y lo vamos a asociar a un puerto en específico, tenemos que encender la opción de socket reuse address, porque a la hora de que estamos registrando ese socket con ese identificador de puerto, pues ya queda registrado con ese identificador de aplicación y va a tardar entre 15 y 25 segundos en desasociarse una vez que se cierre el socket para poder reutilizar ese identificador de puerto otra vez. Por eso es que se tiene que usar si no quieres esperarte tanto tiempo, ¿no? Entonces, si sí se puede cerrar ese socket, la función close te va a devolver 0, en caso contrario te va a devolver -1. ¿Vale? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí. Y la función que faltaba ver, si es que no la hemos visto, era la función connect. Esta función connect se utiliza igual en una receta de cocina para el lado del cliente. Y de hecho, las primitivas que vamos a usar para el lado del cliente son muy parecidas. Ahorita se las pongo. Para el lado del cliente vamos a tener la función socket, que es con la que vamos a crear nuestro socket. Ya que está creado el socket, no vamos a usar bind. O sea, si queremos, podemos usar bind, pero no es forzoso. Acuérdense que bind sirve para asociar un socket a un puerto local. En el lado del cliente no es necesario que esté asociado a un puerto en específico, porque a final de cuentas, cuando el cliente se conecte con el servidor va a conocer en qué puerto está corriendo la aplicación cliente. Ajá. Del lado del servidor sí se necesita que esté corriendo en un puerto específico, porque es hacia donde nos vamos a intentar comunicar para establecer la conexión. ¿Sí se entiende la diferencia? Entonces, por eso les digo que en el lado del cliente no se necesita tal cual usar la función bind. Si quieren, la pueden usar y se va a asociar el socket al puerto que ustedes digan. Pero si no la usan, no importa, el sistema operativo les va a asignar un identificador de aplicación, un número de puerto local que esté por arriba del 1024, del 65535, el que se encuentre disponible en ese momento. Es el que les va a dar. Pero no van a saber cuál es en ese momento, a menos que lo consulten. ¿Sale? Entonces, luego tenemos la función connect. Aquí no vamos a tener la función listen del lado del cliente. ¿Por qué? Porque la función listen
lo que hace es abrir el socket para empezar a escuchar conexiones entrantes. Y un cliente, pues no acepta conexiones. Un cliente se conecta a un servidor, ¿no? Entonces no hay necesidad de invocar a la función listen del lado del cliente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a invocar a la función connect precisamente para iniciar el handshake, que es el proceso de establecimiento de conexión hacia un servidor que va a estar escuchando en un puerto local. Nos vamos a conectar con él y ya que estemos conectados, pues ya vamos a poder comunicarnos en este canal bidireccional que se va a formar entre las dos aplicaciones. Ya que estamos conectados, pues podemos usar la función send para mandar datos o la función write. Ya vimos la diferencia entre usar send o usar write. O podemos usar la función read para leer datos o la función receive. Igual ya vimos la diferencia entre usar una u otra funciones. Igual se puede usar la función shutdown si queremos deshabilitarle a la conexión algo, y ya sea la lectura, la escritura o ambos. Y al final, cuando ya no tenemos nada más que hacer, cerramos la conexión. O sea, si se fijan, la receta de cocina es casi la misma, salvo que no usas la función bind. Bueno, a veces la usas si quieres, la usas si no, no. ¿Cuándo usarla y cuándo no? Cuando estés en un entorno de producción, en donde ya se tiene un firewall que está bien configurado y te dicen, solamente te vamos a abrir tal puerto, pues es el puerto donde vas a asociar el cliente, ¿no? Porque por ahí vas a salir. Y fuera de eso, pues puedes no usarlo, ¿no? Y de todos modos se le va a asignar un puerto local a tu aplicación. Aquí no vamos a usar la función listen, pero sí vamos a usar la función connect, y fuera de eso lo demás ya es idéntico. Send o write para escribir, read o receive para leer, shutdown para deshabilitar y close para cerrar. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Entonces, la sintaxis de la función connect, que era la que les decía, recibe 3 parámetros. El primer parámetro es el descriptor del socket, en este caso sería el cliente, el descriptor del cliente, desde donde nos vamos a conectar a. El segundo parámetro es un apuntador de tipo struct socket address, que es donde se va a especificar la dirección y puerto del servidor al que nos vamos a intentar conectar. Y el tercer parámetro, pues es el tamaño de la estructura de direcciones que estemos usando aquí en el segundo parámetro, ¿no? ¿Por qué necesitamos especificar un tamaño de estructura de direcciones? Pues porque conforme ha ido evolucionando el tiempo, se han ido creando nuevas estructuras de direcciones, y además, dependiendo del protocolo de comunicación que vamos a utilizar, también cambia el tamaño de la estructura de direcciones. Entonces, por eso es que tiene una longitud variable, ¿no? Aquí, socket length t. Es una longitud variable que depende del tamaño de la estructura de direcciones que estés utilizando acá, ¿sale? Para nuestro caso, las dos estructuras de direcciones que vamos a utilizar pues son la inet y la inet6, tanto para la pila de IPv4 como para la pila de IPv6. Y esas dos las podemos manipular dentro de una estructura que estamos utilizando, que es la de socket address, address info. Y es lo que le vamos a estar pasando acá. Entonces, para nuestro caso, cuando hagamos un cliente, esa dirección y ese puerto del servidor al que nos vamos a conectar ya va a quedar prefijada desde el momento que invoquemos a la función getAddressInfo. Ahí se va a validar la dirección del puerto, la dirección de la dirección IP y el puerto, y ya queda precargado. Y entonces de ahí es donde la vamos a tomar, donde queda fijo. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que quede más clara esta función connect. ¿Hasta aquí tienen dudas? No, profe, hasta aquí bien. No, profesor. Aquí hay un pequeño ejemplito. Aquí lo primero que tendría que hacer, aquí donde estoy poniendo la flecha, que no hay nada, lo que tendríamos que hacer es declarar una variable de tipo struct addressinfo más mis dos apuntadores, limpiar mi estructura con memset o con la función v0, rellenar los campos que necesito, qué campos necesito para mi cliente, especificar el dominio en el que va a trabajar el socket, especificar que es un socket de flujo, especificar el protocolo de transporte y ya, ¿no? Después, invocar a la función getAddressInfo, pasándole como parámetros la dirección IP o el nombre calificado y el puerto o el identificador de servicio del servidor al que va a quedar conectado. Y luego, como tercer parámetro, especifico el apuntador de tipo addressinfo
donde me va a devolver la función getAddressInfo, me va a devolver la dirección donde comienza la lista ligada si es que se encontraron varias estructuras de direcciones válidas en mi sistema operativo para usar, para crear mi socket. Entonces, ya que validé la función getAddressInfo, ahora sí viene esta parte, ¿no? Haces un for para recorrer la lista ligada que te devolvió la función getAddressInfo. Tomas los dos apuntadores, tanto el apuntador que es donde se te devolvió el inicio de la lista ligada, como el apuntador con el que vas a ir recorriendo cada nodo de la lista ligada hasta que llegues al final. Y con cada uno de estos apuntadores, que está apuntando a una estructura de direcciones, con cada uno de ellos vas a intentar crear el socket. Entonces, vas a intentar crear el socket usando la estructura de direcciones que te devolvió la función getAddressInfo, donde en teoría pues hace match tiene que hacer match con los campos que tú ya especificaste del tipo de socket, del protocolo de transporte, etcétera, 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 ¿no? Y el dominio. Y además, cargada la dirección IP y el puerto del servidor al que se va a conectar. Todo eso ya quedó simplemente con invocar a la función getAddressInfo. ¿Sale? Entonces, en este caso, lo que se va a tomar de ese apuntador, pues es el dominio del socket, el tipo de socket, el protocolo de transporte del socket, que insisto, esos quedaron precargados desde el momento en el que nosotros inicializamos la estructura AddressInfo y especificamos cada uno de los campos, entonces ahí ya quedaron precargados. Y si sí se puede crear el socket, vas a intentar conectarte, ¿no? Antes de conectarte aquí, pues si se tienen que habilitar o deshabilitar opciones de socket, pues, se hacen, ¿no? Y ya después, pues ya te conectas. Invocas a la función connect desde el descriptor de tu socket que se creó en la parte de arriba, y de ese mismo apuntador que estás validando en ese momento, de ahí se va a tomar la dirección y el puerto. ¿Por qué? Porque, insisto, ya se quedó precargada la dirección y el puerto al momento que invocaste la función getAddressInfo. Entonces, de ahí se van a tomar la dirección y el puerto y la longitud de la estructura de direcciones que se está usando acá. Si sí se puede establecer la conexión, o sea que connect me devuelve 0, entonces ya no hay nada que hacer, simplemente te sales de ese ciclo for porque ya no hay necesidad de seguir recorriendo la lista ligada porque ya estás conectado, que era la finalidad de ese for, crear tu socket y conectarte. Si no se puede establecer la conexión, si esto te devuelve algo menor a 0, porque no sirvió la longitud de la estructura de direcciones, o no sirvió el dominio, o no sirvió el puerto o la dirección, cualquiera que haya sido el error, pues simplemente haces un continuo para moverte al siguiente nodo de la lista ligada y probar con la siguiente estructura de direcciones hasta que llegues al final de la lista ligada. ¿Sí se entiende la lógica? Sí, profesor. Bien, vale. Bueno, entonces vamos a ver unos ejemplos. Déjenme pasarme a Linux. Ahí está. Aquí está. Entonces, estos ejemplos que les voy a dar ya están en la página. Déjenme ponérselos. ¿Dónde está la página? ¿Dónde está? Está. Aquí en la 148, 204, 58, 221, diagonal Excel, diagonal aplicaciones, diagonal sockets, diagonal C, diagonal flujo, ¿no es cierto? Diagonal C, diagonal IPv4, IPv6, diagonal flujo. Los que tengo acá arriba, aquí, en la carpeta diagonal C, y que ahí tengo datagrama, flujo, hilos y demás, esos están hechos con la estructura socket addressing, que se acuerdan que les dije que esa no la íbamos a usar porque no era compatible con las dos pilas de protocolos, ¿sí se acuerdan? Sí, profe. Entonces, en este caso, los que vamos a usar son los que están en esta carpeta que dice IPv4 y IPv6 y que sí son compatibles con las dos pilas de protocolos, ¿sale? Entonces, se van a la carpeta que dice flujo y ahorita vamos a ver el ejemplo que dice S es seco.c y seco con C, uno con S y con C, seco.c, que es el cliente de eco y el servidor de eco. Si se fijan, la fecha de modificación
Entonces los modifiqué hoy porque le hice una corrección todavía el día de hoy, porque ya no jalaba otra vez. Y ya, creo que ahorita ya está jalando, ¿no? Ahorita lo checamos. Entonces vamos a ver el código. En este caso, vamos a ver primero el lado del servidor. Y lo primero que vamos a hacer, como en cualquier programa, es empezar viendo qué bibliotecas son las que tenemos que cargar, ¿no? Así como en Java tenemos que ver qué bibliotecas importar, aquí tenemos que ver qué bibliotecas incluir en nuestro programa. Entonces, si recuerdan, la biblioteca stdio es la biblioteca estándar de entrada y salida que nosotros lo vamos a utilizar para cosas tan simples como hacer un printf para poder mandar imprimir a la salida estándar o mandar imprimir a la salida de error estándar, ¿no? O para poder leer de la entrada de datos estándar, ¿no? Por eso es la IO, Input Output, para operaciones de entrada y salida. Vamos a requerir también la biblioteca systypes.h, porque ahí vienen definiciones de tipos de datos, como las que les mencioné cuando empezamos a ver sockets en C, ¿sí se acuerdan? Por ejemplo, el tipo socketlen T, ¿no? Para el tamaño de la estructura de direcciones variable, o size T, para un tamaño variable de datos, etcétera, ¿no? Tipos de datos como el int, el float, el long, etcétera. Pues, todos los tipos de datos que estemos manejando bien definidos aquí en systypes.h. La biblioteca socket.h, donde vienen las primitivas del uso de socket, la función bind, la función listen, la función accept, la función send, receive, etcétera, ¿no? Entonces, pues están aquí. Algunas estructuras de direcciones que se van a estar utilizando, como por ejemplo la de getNameInfo, para poder extraer en formato de cadena el, el, el la dirección y el puerto del cliente que se conecta con nosotros depende de esa biblioteca. Igual la biblioteca, igual la estructura socket address, que requiere la sintaxis de la función, write, o de la función read, o de la función send, o de la función receive, pues está ahí. Entonces, por eso necesitamos cargar esa biblioteca. La biblioteca string.h, que tiene cosas tan simples como hacer un p0 o un memset para limpiar cadenas, o también la función getLine que vamos a usar más adelante. De hecho, creo que sí la estamos usando aquí en este programa para estar leyendo de la entrada de datos. ¿Qué más? La biblioteca unistd, que es donde están definidas la función write y la función read de los sockets. La biblioteca stdlib, que es donde vienen funciones como malloc y como exit. La biblioteca netdb, donde vienen las primitivas para trabajar con la estructura addressinfo. De hecho, viene la estructura addressinfo, vienen primitivas como getNameInfo, freeAddressinfo, getAddressinfo, etcétera, ¿no? Y ya, bueno, son las bibliotecas que vamos a requerir y que vamos a estar usando de cajón para la mayoría de nuestros programas. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, todo bien. Sale, entonces en este caso el servidor va a estar corriendo en el puerto 1235. Aquí tengo definida una función que se llama error, que recibe como parámetro una cadena, y lo único que hace es que se va a invocar cuando haga una validación y se genera un error, para evitarme tener que imprimir esas dos líneas, ¿no? La impresión en la salida de error estándar con la función perror y la finalización del programa con la función exit. Entonces simplemente es para ahorrarme una línea de código cada que la invoque, ¿no? Está esta otra función, la que se llama getInAddress, que lo único que es validar qué pila de protocolos se está utilizando, si es el protocolo IPv4 o el protocolo IPv6. Dada una dirección, o más bien dada una estructura de direcciones, te valida si es AFINET o es AFINET 6, ¿no? Es lo único que hace. Esa creo que ni siquiera la usé, pero la dejé ahí por si acaso la usaban.
está ya la función principal, la función main, y aquí es donde ya está toda la lógica del programita. Acuérdense, este va a ser un servidor de eco. Entonces, ¿qué hace el servidor de eco? Simplemente va a escuchar que se conecta un cliente. Una vez que se conecta un cliente, va a recibir cualquier cantidad de caracteres de ese cliente y hasta que el cliente le mande un salir. Si le manda salir, ya cierra la conexión. Si no le manda salir, entonces tiene que devolver el eco, ¿no? Devolver exactamente lo mismo que recibió, lo regresa. Es lo único que va a hacer. Entonces, empezamos declarando unas variables. En este caso voy a declarar los descriptores tanto de mi servidor como del cliente que voy a aceptar en la conexión. El descriptor del servidor es SD. El descriptor del cliente es CD. Luego declaro otras variables, n y n1. Una es para saber cuántos bytes se recibieron de parte del cliente. El otro es para saber cuántos bytes se devolvieron al cliente cuando haga el eco, ¿no? Luego tengo las variables B1 y OP. B que es igual a 1, lo que va a hacer es pasarme un valor para encender una opción de socket, y OP igual a 0, pues es el valor que voy a pasar para apagar una opción de socket. ¿Dudas hasta ahí? ¿No hay dudas? ¿Cree que puedan repetirlo? Sí, sí va de nuez. Ahí. Empezamos otra vez aquí. La variable SD va a ser el descriptor de mi servidor, o sea, el identificador de mi socket del servidor. La variable CD va a ser el identificador del cliente cuando se conecte conmigo. Ahí le voy a asociar el descriptor del socket para el cliente que voy a aceptar en la conexión. La variable n y n1, n va a ser para calcular cuántos bytes, bueno, para saber cuántos bytes se pudieron recibir de parte del cliente. El otro es para saber cuántos bytes se le mandaron en el eco al cliente. B, la variable v, que está igualada a 1, es para encender una opción de socket, que ahorita vamos a ver cómo la encendemos. La de OP igual a 0 es para apagar una opción de socket, simplemente para apagarla le pasamos un 0. Y la de RB está asociada al valor de retorno de la función getAddressInfo que tenemos aquí. Aquí lo estamos asociando, RB igual a getAddressInfo, para saber si sí se pudo encontrar al menos una estructura de direcciones válida en la máquina. Entonces, para eso son esas variables. Y una variable de tipo socketLength, que lo que va a medir es el tamaño de la estructura de direcciones que usemos para el cliente que se va a conectar al servidor. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. ¿No? Sale. Bueno, luego tenemos declaradas dos cadenas. Una cadena que dice HBUF y otra que dice SBUF. HBUF o Host Buffer va a ser una cadena donde voy a almacenar la dirección IP del cliente que se conecte conmigo en formato de texto. Y SBUF es una cadena donde voy a almacenar el número de puerto en el que está corriendo la aplicación cliente que se conectó conmigo. ¿Por qué los tengo que poner en formato de cadena? Porque es un formato humanamente fácil de leer. Ajá. ¿Por qué? Porque los datos realmente los voy a recibir en una variable que está aquí abajo, que es de tipo struct socket address storage. Entonces, struct socket address storage es una estructura que tiene un entero largo y ahí viene así como serializada esa información. Entonces, la tengo que deserializar para poder mostrarla en un formato que sea fácil de leer, que es el formato de texto. Entonces, por eso necesito crear estas dos cadenas. ¿Sí se entiende? Para que yo pueda imprimir fácilmente quién se conectó desde dónde. Este buff solamente muestra el puerto, ¿verdad, profesor? Exacto, solo el puerto o el identificador de servicio. Acuérdate que los puertos que están por debajo del 1024 usualmente ya están asociados a un servicio que está corriendo ahí. No recuerdo si la clase pasada los vimos. Sí, sí los vimos. Entonces, eso es lo que se puede guardar en esa cadena, ya sea el número de puerto en formato numérico o el identificador de servicio en formato canónico, cualquiera de los dos. Y por eso es que está asociado a una cadena que tiene un tamaño fijo, bueno, un tamaño máximo. Y ese tamaño máximo está definido por esta constante, que es la cadena más grande que identifica un servicio. Igual la dirección IP está asociada a la cadena más grande que identifica un identificador de host. Entonces eso ya está, ¿no? Luego
Entonces quedamos para almacenar temporalmente la información del cliente que se conectó con nosotros. Vamos a usar esta estructura de tipo Socket Address Storage que soporta trabajar con las dos pilas de protocolos, tanto con IPv4 como con IPv6. Y también necesitamos nuestra estructura de tipo struct address info, que es donde vamos a especificar todos los campos para la creación de nuestro socket, el dominio en el que va a trabajar el socket, el protocolo de transporte, el tipo de socket, si se tienen que prender banderas como la de address info passive, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a colocar aquí, en esta variable de tipo address info, y los dos apuntadores que les dije que vamos a requerir, ¿no? En uno voy a obtener la dirección de la lista ligada que me va a devolver la función getAddressInfo con todas las estructuras de direcciones que se encontraron en mi máquina, y con la otra voy a ir probando cada una de esas estructuras de direcciones, voy a ir recorriendo esa lista ligada. Entonces, para eso son. Aquí le calculo el tamaño a la estructura de direcciones del cliente que se va a usar. Limpio mi estructura AddressInfo para empezar a rellenar los campos que requiero. ¿Cuáles requiero? Lo que es el dominio, el tipo de socket. Como es un servidor que se va a asociar a un puerto en específico mediante la función bind, tengo que avisarle a la máquina a través de la bandera AddressInfo passive para que sepa que yo voy a invocar a la función bind para asociar yo el puerto que quiero que tenga esa aplicación. Y específico el protocolo de transporte, ¿no? Que le estoy poniendo el comodín 0 para que tome el adecuado de acuerdo al tipo de socket, que es un socket de flujo, un socket de stream. Y los otros campos, ya sea que los inicialice a nulo o ni siquiera los pongo. Y los va a tomar como nulo, ¿no? ¿Vale? Entonces, ya que hice eso, invoco a la función getAddressInfo. Aquí está. Invoco a la función getAddressInfo. Como en este caso es un servidor y no me importa por cuál de las tarjetas de red voy a recibir a los clientes, por eso no estoy validando la dirección IP. Si yo necesitara validar que todos los clientes entren por alguna tarjeta de red en particular, tendría que haber validado el primer parámetro, este que está aquí, ahí. Tendría que haber validado también este primer parámetro, asociándolo a una de las direcciones IPs que yo tenga en mi máquina, ¿no? Y para validar que solamente por ahí van a entrar y salir los datos de mi aplicación. Pero como no me importa por cuál, pues lo dejo en nulo y solamente estoy validando el puerto al que se va a asociar mi aplicación. Después le especifico los parámetros, aquí están los parámetros con los que se va a intentar crear el socket para mi estructura de direcciones, y esos ya están contenidos ahí en esa estructura de tipo AddressInfo, y le indico dónde quiero que me devuelva la dirección de inicio de la lista ligada, si es que se encuentra alguna estructura de direcciones válida. Entonces, ahora tengo que validar lo que me devuelva la función getAddressInfo, ¿no? Quedamos, si la función getAddressInfo me devuelve un 0, significa que sí se encontró al menos una estructura de direcciones válida, y lo que sigue a continuación, pues es recorrer esa lista ligada para tratar de crear mi socket. Si no se encontró ninguna estructura de direcciones válida, voy a obtener un valor que está por debajo de 0. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Pues simplemente mando a imprimir el error a la salida de error estándar y termino la aplicación. Entonces, asumiendo que sí obtuve al menos una estructura de direcciones que voy a obtener a través de una lista ligada, hago este ciclo for para recorrer la lista ligada, ¿no? Entonces, tomo el segundo apuntador de tipo AddressInfo, lo inicializo al inicio de la lista ligada, y la lista ligada comienza en la dirección que me devolvió aquí la función AddressInfo, y a partir de ahí voy a ir tomando cada uno de los nodos de la lista ligada, porque cada uno de los nodos contiene una estructura de direcciones que se puede ocupar para intentar crear el socket. Entonces, si no se puede con la primera que encuentre, me voy a recorrer al siguiente nodo, aquí está, el siguiente nodo de la lista ligada, y con el siguiente nodo voy a tratar otra vez de crear mi socket. Si no se puede, me recorro al que sigue. Si no se puede, me recorro al que sigue, y así, hasta que llegue al último caso, ¿no? Cuando llego al final de la lista ligada y no pude crear mi socket, pues es porque no es posible usar ninguna de las estructuras de direcciones que me dio la máquina. Y ahí terminaría mi aplicación. Ajá. Entonces, con esa estructura de direcciones que tengo en ese momento, a donde está apuntando mi apuntador, trato de crear mi socket.
de esa estructura de direcciones que tengo aquí, que la primera iteración pues, es el primer nodo de la lista ligada, de ahí voy a tomar el dominio, de ahí voy a tomar el tipo de socket y de ahí voy a tomar el protocolo de transporte, que previamente ya se validó mediante la función getAddressInfo que cuadre con lo que yo especifique aquí, con el dominio, el tipo de socket y el protocolo de transporte que yo especifique ahí. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sales. Entonces, insisto, si no se pudiera obtener un socket, porque aquí la función socket me devolvió algo menor a 0, entonces simplemente hago un continue, porque como estoy en un for, pues eso me salta a hacer la siguiente iteración. Entonces en la siguiente iteración me muevo al siguiente elemento de la lista ligada, y con el siguiente elemento de la lista ligada nuevamente trato de crear el socket, ¿no? Hasta que me devuelva un descriptor válido. ¿Y cuál es un descriptor válido? Pues uno que es por encima del 0. ¿Sale? Entonces, vamos a asumir que ya tengo mi socket creado, que me devolvió un descriptor válido por encima de 0. Entonces, ya tengo ahí el identificador de mi socket que acabo de crear, que sería mi socket de lado. Tengo que modificar opciones de socket, al menos una. ¿Cuál? Esta que estamos modificando aquí. ¿Cómo se modifica una opción de socket? En el caso de Java, vimos que se hacía con el método set reuse address, lo poníamos en true, o con el método set option, y ya le especificábamos la opción de socket, ¿no? En el caso del lenguaje C también es muy fácil, solo invoco a la función setSocketOpt, o setSocketOption, como le quieran decir. Especifico como primer parámetro el descriptor del socket que voy a modificar, que en este caso es el socket que acabo de crear. Especifico en qué nivel o en qué capa de la pila de protocolos que tiene la máquina es en la que opera esa opción de socket. La mayoría de sockets que vamos a trabajar, pues son de la capa de aplicación, o sea, socket layer, ¿no? La capa de socket. Entonces la mayoría trabajan ahí, en la capa del socket o socket layer, que es la capa de aplicación, salvo una que otra opción de socket que va a trabajar directamente en la capa de red, porque hace referencia a alguno de los campos del protocolo IP, ya sea para la pila de IPv4 o para la pila de IPv6, como es el caso de la opción que está abajo. Pero la gran mayoría de las opciones de socket que vamos a modificar pues están en la capa de aplicación, o sea, en la socket layer. Y le decimos que la opción de socket que vamos a modificar es esta, SO reuse ADR, que es la de reuse address, que ya vimos para qué es. Le vamos a pasar la dirección donde se encuentra este dato, que es un 1, para encender esa opción de socket, y cuántos bytes mide el dato que le estamos pasando acá, ¿no? Como lo definimos como un entero, pues por eso le ponemos el size of int. Si lo hubiéramos puesto con un short, sería un size of short, ¿no? ¿Vale? Y la función setSocketOption me va a devolver un entero. Si ese entero que me devuelve es igual a 0, significa que sí se pudo modificar la opción de socket. Si me da algo menor a 0, significa que no se pudo modificar la opción de socket. Entonces es lo que estamos validando, ¿no? Entonces ya creamos nuestro socket, ya le habilitamos la opción de socket reuse address. ¿Para qué? Para que si se llegara a tronar el servidor, de inmediato pueda volver a correr el programa y se pueda asociar otra vez al puerto 1, 2, 3, 5, sin tener que esperarme entre 15 y 25 segundos. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Luego en este caso estoy apagando otra opción de socket, que es la opción de socket IPv6, V6 only, o IPv6, V6 only. Dependiendo de la distribución de Linux que ustedes tengan, algunas van a traer deshabilitada pues la flexibilidad de trabajar con las dos pilas al mismo tiempo. Ajá. Van a trabajar o una u otra, o trabajan la pila de IPv4 o trabajan la pila de IPv6, pero no siempre pueden trabajar las dos al mismo tiempo. Entonces, si ese fuera el caso, lo único que hay que hacer es apagar la opción de socket IPv6, V6 only, o IPv6, V6 only, que es una opción de socket que está haciendo referencia al protocolo IP en su versión 6. Entonces, por eso, del descriptor del socket, mediante la función setSocketOption, vamos a modificar la opción del socket de nuestro servidor en el nivel del protocolo IP en su versión 6, pero al final de cuentas es el protocolo IP, o sea, capa de red. La opción de socket que se va a modificar es esta,
y se le va a pasar un 0. Acuérdense que la variable OP era igual a 0. Entonces le va a pasar la dirección donde está ese dato para que tome un 0 y al tomar el 0 pues va a desactivar esa opción de socket. Y al desactivarla pues va a poder manejar las dos pilas de protocolos, tanto la de IPv4 como la de IPv6 al mismo tiempo y con eso podremos estar atendiendo clientes IPv4 y clientes IPv6 al mismo tiempo, ¿no? ¿Sale? Y le especificamos de qué tamaño es el dato que le estamos pasando acá. Eso me tiene que devolver igual un 0. Si me devuelve algo menor a 0, significa que hubo un error ya. Después, chéquense que sigo trabajando dentro del for, ¿no? Todo esto que les he dicho ahorita está dentro del for. Entonces, con cada una de las estructuras de direcciones que vas a estar probando, vas a tratar de crear tu socket. Si sí se pudo crear el socket, le modificas las opciones de socket. Si sí se pudo crear el socket y se pudieron modificar las opciones de socket, ahora asocias ese socket a un puerto local, que es lo que tenemos aquí con la función bind, ¿no? Entonces ya tienes el socket creado, ya le modificaste las opciones de socket, ahora lo asocias a un puerto local. Aquí con la función bind, desde el descriptor del socket, vas a tomar la dirección y el puerto precisamente de la estructura de direcciones que ya lo va a traer precargado porque ya se validó en la función getAddressInfo. ¿Sí se acuerdan? Que aquí en la función getAddressInfo validamos el puerto. ¿Sí se ve? Sí, profe. Sí, profesor. Aquí ya dejamos precargado el puerto que se va a validar. Y si sí es válido, se va a quedar ya precargado. Y entonces de ahí es de donde lo vamos a tomar. Entonces tomamos de ahí el puerto. O si trajera validada la dirección y puerto, aquí que son estos dos campos, pues igual ya estarían precargados y estarían tomando aquí. Aquí justamente, ¿no? Ahí. Y el tamaño de la estructura de direcciones que tengo en ese momento, ¿no? Entonces, si sí se puede asociar el socket a ese puerto, que en este caso es el 1, 2, 3, 5, la función bind me va a devolver un 0. En caso contrario, me va a devolver -1. Y si fuera -1, pues significa que no sirvió esa estructura de direcciones para crear el socket y para asociarlo al puerto 1, 2, 3, 5. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues cerrar ese socket, moverme al siguiente nodo de la lista ligada y ver si con la siguiente estructura de direcciones sí puedo hacer toda esa serie de pasos, crear el socket, asociarlo al puerto, modificar las opciones de socket, etcétera, ¿no? ¿Tienen dudas hasta ahí? Profesor, en IPv6 me confundí un poco. ¿Se desactiva la opción para aceptar la pila de protocolos en IPv6 o se activa? Le estamos pasando un 0, le estamos pasando la dirección de esta variable OP, y acuérdate que acá arriba tenemos OP inicializada a 0. ¿Ya viste? Sí. Entonces le estamos pasando un 0. Con el 0 se desactiva, con un 1 se activa. Es como en Java cuando le pasabas un false o le pasabas un true. El true es 1, el false es 0. Es lo mismo. Ajá. ¿Sí queda claro? Sí, profesor, gracias. Sí, sale. Bueno, entonces, si sí pudimos crear el socket hasta este momento con la estructura de direcciones que tomamos de la lista ligada, si sí se pudo crear el socket, si sí se le pudieron modificar las opciones de socket, si sí se pudo asociar además a un puerto local, pues entonces ya encontramos lo que buscábamos, ¿no? Entonces ya no hay necesidad de seguir buscando en la lista ligada. Entonces hacemos un break para salirnos del ciclo for y ya no seguir buscando con otras estructuras de direcciones porque ya tenemos lo que queríamos. Entonces ya que hicimos el break, pues ya no necesitamos esa lista ligada. Entonces liberamos la memoria de esa lista ligada con la función freeAddressInfo para que no nos esté chupando recursos, ¿no? Entonces ahora, aquí tenemos otra validación. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos llegado al final de la lista ligada y no hubiéramos encontrado una estructura de direcciones válida para crear nuestro socket, para modificar las opciones de socket y para asociarlo a un puerto? Entonces, si hubiera sido ese el caso, simplemente le imprimimos al usuario pues, que no se pudo llegar hasta el bind y terminamos la aplicación. ¿Por qué? Porque no se encontró una estructura de direcciones válida para trabajar. ¿Sí queda claro?
Sí, profe. ¿Sí? Profe, Eu, ¿de qué depende que nos dé una lista de direcciones válidas? depende de qué tarjetas de red tengas configuradas. A lo mejor no tienes configurada ninguna tarjeta de red, entonces no te va a devolver nada en la lista ligada. Ah, ok. O a lo mejor tienes configurada una tarjeta de red, pero por ejemplo una tarjeta de red Bluetooth y le estás pasando direcciones no tienen el dominio de Bluetooth. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos en la clase anterior, me parece? El dominio, el AFBTH para Bluetooth y el AFINET o el AFINET 6 para TCP/IP. Entonces, a lo mejor nada más tienes configurada la tarjeta de red Bluetooth y las Ethernet no las tienes configuradas. Y entonces tú quieres crear tu socket en el dominio de INET 6, pero solo te encontró en la lista ligada una estructura de direcciones para Bluetooth. Entonces, a la hora de querer hacer match con los parámetros que le estás pasando en la estructura, pues no coincide, entonces no vas a poder crear el socket y vas a llegar al nulo. Bueno, se va a recorrer al siguiente nodo y si era el único nodo que tenías en la lista ligada, va a llegar a ser. Ah, ok, profe. Ajá. Gracias. Sí. Bueno, entonces, asumiendo que ya le dimos al clavo, ya tenemos el socket y ya está asociado a un puerto, pues lo que sigue, como es un socket de flujo, lo que sigue en la receta de cocina, pues es abrir el puerto para que empiece a escuchar conexiones entrantes. Entonces invocamos a la función listen y entonces ahora sí ya llevamos más de la mitad del camino hecho, ¿no? Ya está el socket creado, ya está asociado a un puerto, ya se configuraron las opciones de socket, ya está escuchando conexiones entrantes, pues entonces ya hacemos lo mismo que hacíamos en Java, ¿no? Y le decimos al usuario que ya estamos listos para recibir clientes, hacemos nuestro ciclo forever, está, nuestro ciclo, hacemos, déjenme poner esto acá, hacemos nuestro ciclo forever para empezar a escuchar un cliente en cada iteración, y entonces, aquí está, en cada una de las iteraciones vamos a aceptar una conexión, ahí está, en cada iteración hacemos una accept. Al hacer el accept, le estamos pasando desde el descriptor de mi servidor, voy a aceptar una conexión, el descriptor de la conexión que acabo de aceptar lo voy a guardar aquí, en el descriptor del cliente, y a través de ese descriptor del cliente yo voy a escribir o voy a leer datos de esa conexión. Ajá. La información de quién se conectó conmigo, o sea, desde qué dirección y qué puerto está corriendo esa aplicación remota, me la va a almacenar aquí, en esta variable de tipo struct socket address storage. Pero como la sintaxis de la función accept, recuerdan que me pedía un struct socket address, un apuntador de tipo socket address, por eso es que le hago el cast, simplemente para que no me marque warnings el compilador a la hora de compilar el programa. Ajá, pero realmente no estoy usando una estructura socket address, estoy usando una estructura socket address storage. ¿Sale? Y el último parámetro pues, es el tamaño de la estructura de direcciones que estoy utilizando aquí. Y de hecho aquí le estoy inicializando, ¿no? Z es el tamaño de la estructura de direcciones, donde esa estructura de direcciones es de tipo socket address storage. ¿Sale? Entonces aquí valido. Si la función accept me devolvió un descriptor que no es válido, un descriptor no válido está por debajo del 0, significa que el cliente no se pudo conectar conmigo. Y si el cliente no se pudo conectar conmigo, ¿qué puedo hacer? Pues nada más avisarle al usuario que no se pudo aceptar esta conexión y hago un continue. Hago un continue, ¿qué significa? Como estoy en un forever, significa que hago la siguiente iteración del for. Entonces, si no pudiste aceptar a ese cliente, pues en la siguiente iteración a lo mejor sí puedes. Bueno, no, ya no a ese cliente, sino a otro, ¿no? O a lo mejor al mismo si es el único que está intentando conectarse contigo. Ajá. Entonces, así trabaja, así es su lógica del servidor, ¿no? A ti no te puede atender, pues ni modo, pues el que sigue, ¿no? Sí, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Cada uno en una iteración diferente del for. Entonces, si sí se pudo aceptar la conexión, que eso significaría que accept me devolvió un descriptor mayor a 0, pues ya tendría el identificador de esa conexión que sí se pudo aceptar. Y entonces lo que seguiría aquí en la lógica del programa es, manda a imprimir la información de quién se conectó contigo, que era lo que hacíamos en Java. ¿Se acuerdan que mandábamos imprimir cliente conectado desde tal dirección IP?
y tal puerto. Sí, profe. Sí, profesor. Pues para poder hacer eso, yo necesito tener esa información del cliente, su dirección IP y su puerto en un formato de texto para poder, bueno, para facilitar la impresión del dato. Entonces, para eso voy a hacer uso de la función getNameInfo. Entonces, la función getNameInfo me va a permitir extraer de la estructura de tipo socket address storage esos datos, la dirección y el puerto, y pasarlos a cadenas para que me sea más fácil imprimirlos. Entonces, la función getNameInfo va a requerir 6 parámetros, creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, 7 parámetros. El primero es la estructura de direcciones de donde voy a extraer la dirección y el puerto, que en este caso es la variable de tipo socket address storage. Bueno, struct socket address storage que utilicé en el accept, pero la sintaxis de la función getNameInfo me dice que debería ser un apuntador de tipo socket address, entonces por eso le hago un cast, para que no me la vaya a hacer de tos el compilador al compilar mi programa. El segundo parámetro es cuánto mide esta estructura de direcciones, por eso le pongo el size of de la estructura. El siguiente parámetro es una cadena. En esta cadena me va a guardar en formato de texto la dirección IP o el nombre calificado de la máquina del cliente. Bueno, del que está del otro lado del socket, ¿no? Que se conectó conmigo. Y cuánto mide esa cadena, que es el siguiente parámetro, ¿no? Por eso es un size of de lo que mide esto. El siguiente parámetro es otra cadena donde me va a almacenar el puerto o el identificador de servicio donde está corriendo la aplicación remota. Entonces ya tengo aquí la IP, ya tengo aquí el puerto. Y el siguiente pues, es el tamaño de esta cadena, ¿no? Por eso es el size of ese buff. Y el último parámetro es en qué formato los quieres, en el formato numérico, que sería la dirección IP y número de puerto, o en el formato canónico, que sería el nombre calificado y el identificador de servicio. Por ejemplo, para el puerto 80, el servicio sería el www. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Sí, profe. Entonces, si sí se puede extraer la información de la estructura socket address storage, la función getNameInfo me va a devolver un 0. En caso contrario, me va a devolver un -1. Entonces, es lo único que estoy validando acá. Si sí se puede extraer, pues ya la imprimo, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. Cliente conectado desde cadena, 2 puntos cadena, que es la dirección IP y el puerto. Entonces, luego, en este caso, no sé por qué le modifiqué esta opción de socket. Supongo que estaba haciendo un ejemplo, porque quería ver si se prendía la bandera de push en el encabezado de TCP. Y encendí la opción de socket SOOB inline, el out of band inline. ¿Sí se acuerdan cuando vimos esta opción de socket en Java? Yo no me acuerdo, profe. Bueno, para lo que sirve esta opción de socket, la opción de socket out of band inline, es para mandar los datos como si fueran de alta prioridad, simplemente. Entonces se enciende la bandera de push en el encabezado de TCP. Es lo que va a hacer. Entonces, supongo que cuando la vez anterior que estaba explicando esto, por eso la encendí, nada más para hablar un poquito de las opciones de socket y por eso la puse, pero realmente no hay necesidad de que la pongan. Al menos no para este programa, ¿no? Entonces, pero para eso sirve esta opción de socket. ¿Y cómo se habilita? Con la función setSocketOption, especificas el descriptor del socket al que le vas a modificar la opción de socket. Como les dije, la mayoría de las opciones de socket que trabajemos van a estar en la capa de socket, que es la capa de aplicación. Entonces, por eso está aquí definida la constante socket layer. Es la opción de socket of inline. Le estoy pasando la referencia del 1 para 1 se habilita, un 0 se deshabilita. Le estoy pasando la referencia del 1 para habilitarla. Y el tamaño del dato, ¿no? Así de fácil. Solo para habilitarla. Pero bueno, eso fue nada más para que quedara claro. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. Bueno, entonces hasta ahorita ya está corriendo mi servidor.
ya aceptó la conexión y ahora lo que sigue es escuchar qué me manda el cliente para devolverle el eco. Es lo que vamos a hacer ahora. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Para poder hacer eso, lo primero que necesitamos es hacer una referencia de tipo file. ¿Por qué? Si ustedes se acuerdan cuando vimos los sockets en Java, después de escribir los datos en un socket, ¿qué hacíamos? Los mandamos a hacernos un flush, ¿no? Hacíamos un flush, ¿para qué? ¿Para qué hacíamos el flush? Para mandarlos, ¿no? Para que se fueran por ahí. Sí se acuerdan que les dije que a la hora que ustedes hacen un write para escribir datos, los datos no se mandan inmediatamente, sino que solamente se encolan en el buffer de TCP, en el buffer de la aplicación, ¿sí se acuerdan? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Y cuántas aplicaciones puedo estar corriendo con TCP al mismo tiempo? Cada aplicación tiene un identificador de 16 bits, que es el número de puerto local o puerto origen. Entonces, si tengo 16 bits para identificar puertos origen, pues puedo tener 2 a la 16 puertos al mismo tiempo corriendo, ¿no? O sea, puedo tener 2 a la 16 aplicaciones generando datos que se van a mandar por TCP. Sí, profe. Sí, profesor. ¿Hasta ahí queda claro? Puedo tener al mismo tiempo 65.536 aplicaciones corriendo en red sobre TCP y 65.536 aplicaciones corriendo en red sobre UDP. ¿Sí queda claro eso? Sí, profesor. Entonces, a la hora de que tú mandas datos desde un socket de flujo que va sobre TCP, pues estás encolando datos en una cola de espera. Y en algún determinado momento debe de haber un planificador que tome esos datos y los pase a la siguiente capa para que ya se empiece a hacer el encapsulamiento y puedan salir los datos por la tarjeta de red. ¿Sí queda claro hasta ahí? Eso ya es parte del sistema operativo, del diseño del sistema operativo, cómo está hecha la pila de protocolos de TCP/IP y cómo está implementada esa pila de, digo, esa cola de espera, esa cola de mensajes que maneja TCP. Ajá. Entonces, puede ser que a la hora que tú estás escribiendo datos en el socket, el planificador no esté atendiendo precisamente tu buffer, ¿no? Entonces se van a quedar ahí los datos encolados un rato, hasta que toque, dependiendo del algoritmo de planificación, si es un round robin, si es un first in, first out, o si es en algún otro tipo de algoritmo de planificación, pues depende si lo toman o no. No sé si eso lo vieron en sistemas operativos. Algo así, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, si tú no quieres esperarte hasta que el planificador de la cola de mensajes tome los datos de tu buffer, bueno, del buffer de tu aplicación, porque acuérdate que puede haber 65.536 aplicaciones encolando datos al mismo tiempo. Si tú no quieres esperarte hasta que sea su turno de ser desencolados y enviados los datos, pues para eso usábamos el flush, el método flush en Java, para que en ese momento se vaciara el buffer, ¿no? De datos y en ese momento pues, el planificador tomara esos datos y ya los procesara, los despachara y mandara lo que se tenía que mandar. Entonces, el equivalente en C es la función fflush. Ajá. Pero ¿cuál es el problema con la función fflush? ¿Cuál creen que sea el problema? ¿Cuál creen que sea el problema con la función fflush? Porque ustedes dicen, bueno, pues usamos fflush y sería el equivalente a usar el método flush en Java, ¿no? Pero tiene un pequeño problema. Y el problema es el parámetro que recibe la función fflush. ¿Qué recibe de parámetro la función fflush? Un tipo file. Ajá, recibe un apuntador de tipo archivo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces para lo que se usa fflush es para vaciar los buffers de los flujos que tienes ahí en la máquina. ¿Cuáles son los principales flujos que tienes ahí? std in, std out, stdr.
Ajá. La salida de datos estándar, la entrada de datos estándar, la salida de error estándar. Pero lo que nosotros tenemos en nuestro descriptor del socket no es un file asterisco, es un int. ¿Sí están de acuerdo? Ay, déjenme quitar esto. Déjenme subo otra vez hasta acá arriba. Aquí está lo que yo tengo, ¿no? Aquí está mi descriptor de mi socket, ¿no? El del servidor, y aquí está el descriptor del socket del cliente. ¿De qué tipo son? Entero. Entero. Entonces, ¿cómo convierto el entero a un file asterisco? Para poder usar fflush. Pues para eso tengo la función fdopen. La función fdopen me va a permitir asociar un descriptor de archivo. Aquí está, el file asterisco. Lo voy a poder asociar a un entero, al descriptor de mi socket. Y lo estoy asociando en este caso para la operación de escritura binaria. Por eso tengo el W más. Ajá. Lo podría asociar también para la lectura binaria, ¿no? Y poder hacer el fflush también para las operaciones de lectura, pero en este caso nada más me preocupo para las de escritura, ¿sale? Entonces, una vez asociado a mi descriptor del socket con un descriptor de archivo, ahora sí, cada que yo escriba voy a poder invocar a la función fflush y pasarle f como parámetro. Y sería como hacer el flush que hacía en Java. ¿Sí queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Vientos. Bueno, entonces voy a ponerme a leer lo que me manda el cliente. En este caso, lo que yo lea desde el socket lo voy a almacenar en ese buffer que dice buff, char buff. En este caso mide 1024 bytes, le quise poner ese tamaño, pero realmente ya quedamos que el segmento más grande que puedo manejar es de 65.536 bytes. No importa. ¿Por qué no importa para TCP? Porque acuérdense que como TCP me proporciona un buffer de datos, los datos que no pueda yo leer en la primera iteración, pues los leo en la segunda, y si no pude en la segunda, en la tercera, o en la cuarta, o en la que sea, en la iteración que se haga falta, ¿no? Los datos no se pierden, van a quedar guardados en el buffer de datos. Ajá. Entonces no importa de qué tamaño hagan este buffer, lo único que va a repercutir pues, es en el desempeño de la aplicación. Buffers más chiquitos requieren más segmentos, ¿no? Buffers más grandes requieren menos segmentos para transmitir más información. Eso es lo único que repercute. Entonces, como yo no sé cuántos datos me va a escribir el usuario, ni en qué momento, pues hago un ciclo de espera infinito, por eso hago ese forever. En cada iteración voy a limpiar este arreglo, esta cadena, donde voy a almacenar lo que reciba desde el socket. Entonces, en cada iteración la limpio para que no quede la basura de la iteración anterior, y leo desde el socket. Entonces hago la operación de lectura. Desde el socket del cliente que se conectó conmigo, voy a leer datos, esos datos los voy a guardar aquí, en esa cadena, en ese buffer. ¿Por qué? Porque estoy recibiendo cadenas, ¿no? Y máximo voy a intentar leer, pues en este caso 1024 bytes de un jalón. Si se fijan, la lógica es la misma que manejaba en Java, con los flujos. Y la función read me va a devolver la cantidad de bytes que se pudieron leer, y la voy a almacenar ahí en la variable n. Entonces aquí simplemente valido, ¿no? Que n, o sea, la cantidad de bytes que se pudieron leer, no sea negativa, porque si es negativa significa que hubo un error de entrada y salida, un error de lectura. Que no sea igual a 0, porque significaría que el socket del que estoy intentando leer está cerrado. Y entonces, si no es negativo y no es 0, significa que es positivo, es mayor a 0 la cantidad de bytes que se leyeron, que sería este caso. Y si es mayor a 0, pues significa que sí se recibió algo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente imprimo lo que se recibió, valido si lo que se recibió es la palabra salir, y si es la palabra salir, pues simplemente le aviso al usuario del servidor que ese cliente ya se va, ¿no? Y cierro la conexión, y me salgo de ese forever que tengo aquí, ¿no? Con el break. Si no tiene la palabra salir, ¿qué tengo que hacer? Pues le devuelvo el eco. Pero de ese eco que le estoy devolviendo, solamente voy a escribir la cantidad de bytes que se pudieron leer, que es n. Ajá. Para no mandarle más datos de los que recibí, ¿no? Y hago mi fflush. ¿Ya vieron? ¿Sí se ve o no se ve? Sí se ve, profe. Sí, Y ya profe. después lo único que me falta es cerrar todas las llaves que dejé abiertas, ¿no?
las de los dos if, este if que tenía aquí y por acá tengo este otro if de acá, son las que estoy cerrando. Cerrar el forever que tenía acá abierto, cerrar el otro for que está acá arriba. Uy, uy, es que no me deja mover esto. Aquí está, que es el forever de acá de la sept y y cerrar el main. Y ya, esa es mi aplicación servidor. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Todo claro? Sí, profe. Sí, profesor. Bien, entonces ahora vamos a ver el lado del cliente. Profe, Eu, en este caso nada más es que el cliente se conecta una vez al servidor. Pues sí, no necesitas conectarte ahorita más veces. Ajá, cada cliente se conecta una vez al servidor. Ajá, Ya, pero digamos que yo quiero hacer otro mismo proceso en ese mismo servidor. ajá, pues lo puedes hacer. Nada más que acuérdate que los sockets son bloqueantes, o sea, mientras estás atendiendo al cliente, pues puedes poner la lógica para que se hagan otras cosas, ¿no? Si quieres que esas cosas se hagan al mismo tiempo, ahí ya tendrías que meter hilos. Cada Sí, cosa pero que hagas sí va a es ser el una mismo, tarea. y sí es el mismo cliente. ¿Qué pasó? Hago todo el procedimiento y ya cierro el socket, pero Ajá, yo me vuelvo a conectar a ese ajá. mismo socket. ¿Sí me deja conectarme? Sí, sí, mira, si quieres ahorita antes de darles el cliente, lo probamos primero para que veas. Ah, ok. Sí. Mira, lo compilamos, GSC, seco, que es el cliente, menos O, ahí está. Compilamos el servidor también, seco.c, menos O, ahí está. Corremos el servidor y dice servidor listo, esperando clientes. Déjame abrir la otra terminal de Ubuntu, ahí está. De aquí corremos el cliente. Ahí está, ya me conecté, dice cliente conectado desde, y ahí me manda una dirección 6 a 4, una dirección IPv6 mapeada con una dirección IPv4, que ahí se ve, y ya dice conexión establecida, escribe una serie de cadenas, un mensaje, y llega, aquí está, un mensaje, y se devolvió el eco, luego mando otra cosa, y se va, y llega otra cosa, luego mando otra cosa, y llega otra cosa, le pongo salir. En ese momento ya finalizó mi cliente, ¿no? El servidor sigue corriendo porque tiene que estar forever. Creo otro cliente. Aquí está. Ya se creó otra conexión. Ay, ¿qué dice? Es que no le puse el punto diagonal para correrlo. Aquí está. Corro otro cliente. Dice que ya nuevamente se conectó. Aquí está. Si se fijan, la nueva conexión ya está en otro puerto, ya está en el 55.93.7, mientras que la primera conexión estaba en el 55.93.5. ¿Por qué? Porque el sistema operativo me asocia el identificador de aplicación para el cliente porque yo no especifiqué mediante la función bind a qué puerto local asociar la aplicación, ¿sale? Entonces ya estoy conectado y ya le pongo más cosas y también llega, ¿no? Y se me devuelve el eco. Más y más cosas. Y así me la puedo seguir. Y otra vez le doy salir. Ahora, déjenme ver si corre también con el cliente que hicimos en Java, cuando lo hicimos en Java. Déjenme ver si lo encuentro por aquí. Y aquí está. Vamos a correr nuestro cliente que hicimos cuando lo hicimos en Java. Aquí tenemos aquí no está. Aquí tenemos nuestro servidor. Dice que ya se conectó otra vez, otro cliente. Y vamos a escribir un pequeño mensaje al servidor. Y le damos enter, ¿no? Y aquí está el eco recibido, un pequeño mensaje al servidor. Y aquí está mi servidor, ¿no? Aquí está. ¿Sí se ve? Profe. Sí, profe. Entonces, por un lado,
lado, estamos viendo que cuando hacemos un programa con sockets, dado que ese programa con sockets está basado en la pila de protocolos de TCP/IP, pues tiene que ser interoperable independientemente de la arquitectura de procesadores, cliente y servidor, independientemente de que el cliente esté en un sistema operativo y el servidor en otro, independientemente de que el programa cliente esté implementado en un lenguaje de programación y el servidor en otro. Ajá. De todos modos, debe de ser transparente la comunicación. Si se fijan, en este caso tenía el servidor en C, el cliente en Java, y se pudo conectar. Y la idea de los servidores pues, es que sigan corriendo, ¿no? El servidor sigue corriendo y podría aguantar otra conexión. El único detalle es que solamente me va a soportar una conexión a la vez, porque ahorita apenas estamos viendo servidores bloqueantes. Ajá. E iterativos, un cliente por cada iteración del for. Posteriormente, cuando veamos hilos, vamos a ver servidores concurrentes que ya van a poder aceptar varios clientes al mismo tiempo. Y después ya vamos a pasar a servidores no bloqueantes. ¿Dudas hasta aquí? Ya lo maté, el programa. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Bueno, ya tengo las 4:26. Si quieren, hoy le dejamos ahí. La clase que viene, checamos el lado del cliente y vemos otros 2 ejemplos que para